Y si revisan las tablas, vean que le queda por arriba la percentil 90. Entonces, hipertensión arterial se considera todo aquel paciente que se encuentra por encima de la percentil 90 para la talla. Es la definición más exacta. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? De que inicialmente hipertensión se clasificaba únicamente en el paciente adulto, ¿sí? ¿Por qué en el paciente adulto? Porque no sé por qué tenían la idea de que el paciente pediátrico no iba a tener hipertensión. De hecho, siempre que me toca dar pláticas en los colegios de pediatría de Guanajuato, de Monterrey, bueno, yo ahorita ya no tanto, pero antes que trabajaba como speaker, cuando iba a dar las pláticas, yo siempre hacía un ejercicio y siempre les preguntaba a los pediatras, ¿cuántos de ustedes le toman la presión a los niños? Y de un, no sé, un escenario de 20, 30, 40 gentes, sin mucho, 3, máximo como 5 pediatras le tomaban la presión a los niños. Entonces, acuérdense de eso. Los niños no están exentos de tener problemas de la presión. ¿Sí? Otra cosa muy importante. La presión arterial, ¿sí? Tenemos que clasificarlo de acuerdo a lo que viene siendo la talla. Siempre la presión arterial en los niños va a estar más baja en comparación de los adultos. Siempre. ¿Sí? Entonces, más o menos un paciente neonato, ¿qué cifras arteriales va a tener? Más o menos como entre 80 y 55. Es una presión normal para él. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que revisen de acuerdo a la talla, de acuerdo a la edad, las cifras de tensión arterial. Ahora, había otra definición, que nomás que esta es un poquito más difícil de encontrar, más bien de identificar. Hay pacientes que toda la vida manejan presiones de 90, 50, 90, 60. Y de repente le sube a 120, 80 y se siente mal. Y está con datos de hipertensión. ¿Sí? Entonces, aquí otra definición que encontramos es aquella paciente que tiene 2 desviaciones estándar por arriba del margen que maneja originalmente. ¿Qué es lo malo aquí? Yo como médico, ¿cómo puedes saber qué presión maneja la paciente? O sea, lo puedo saber porque ella te lo dice, pero a fin de cuentas no lo tienes corroborado. ¿Sí? Entonces, aquí es un poquito difícil dar esa definición de hipertensión arterial. Ahora, no se les olvide, paciente joven o en edad pediátrica con hipertensión arterial, hay que descartar origen renal hasta no demostrar lo contrario. El 90% de los pacientes tienen antecedentes de algún problema de origen renal. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es la principal causa de hipertensión arterial que ustedes han visto? No se conoce. Pues más bien lo consideramos como si fuera hipertensión arterial esencial. Ajá. O la hipertensión arterial del adulto o del obeso, o sea, lo que ya sabemos como esencial. Y desgraciadamente cometemos el error de que el paciente hipertenso de primera instancia ya lo manejamos como esencial. Y lo que estamos mal es que para ello llegar a un diagnóstico de hipertensión esencial como tal, ya tuve que haber descartado todas las patologías asociadas que me puedan subir la presión. ¿Sí? Y no, ¿qué es lo que hacemos de primera instancia? Lo clasificamos así. Fíjense, tuve una mamá de un paciente que cuando llegó a la historia clínica tenía 24 años, o sea, joven, de buen ver, atlética, en la fregada, y resulta que era hipertensa. Entonces yo le pregunto, ¿hipertensa desde cuándo? Ah, desde los 18 años me detectaron la hipertensión. Y no le dijeron por qué era su hipertensión. Ah, me dijeron que lo que pasa es que como mi mamá es hipertensa, como mi papá es hipertenso, pues yo también soy hipertensa. ¿Sí? Entonces, de cuenta la mamá, la señora, ningún factor de riesgo así de obesidad, nada, nada, nada. Digo, deportista. Entonces yo le comenté a la señora, sabe que yo no estoy convencido con su hipertensión. ¿Sí? Valdría la pena, pues, hacer el protocolo de estudio para esto.
Y efectivamente, le mando a hacer un protocolo de estudio y cuando le pido el ultrasonido de los riñones, tenía un riñón más pequeño que el otro. Un riñón medía como 4 centímetros y el otro como 9 centímetros en promedio. Entonces le digo, ¿sabe que de ahí viene la causa de esa hipertensión? Y efectivamente, le hicimos un Doppler más especializado y resulta que la señora tenía una estenosis de la arteria renal. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasaba? Que obvio que al llegar menos perfusión al riñón afectado, pues iba a predisponer la producción de renina. Entonces, él ya tenía una hipertensión renovascular que le llamamos. ¿Sí? Y acuérdense de una cosa, la hipertensión por sí sola me puede provocar daño renal crónico irreversible. Entonces, por eso es importante detectar las cifras tensionales con tiempo. ¿Qué pasó con esta paciente? A fin de cuentas, se hizo nefrectomía porque ya no tenía caso tratar de salvar ese riñón. Hay veces que se les hace autotrasplante. ¿Qué es esto? Que se quita el riñón de donde está la inserción de la arteria, ¿sí? Y se vuelve a reimplantar en otro lado. En este caso, como hay un riñón ya pequeño, lo más seguro es que es funcional, ya cicatrizado, produciendo renina, pues nomás lo que hicimos fue que le hicimos nefrectomía y santo remedio, se le quitó su problema de hipertensión. Ahora, ¿qué hubiera pasado con esta persona si no me lleva la niña por otra cosa y dentro del interrogatorio le detecto la hipertensión arterial? Que lo más seguro es que a los 30, 40 años iba a estar con insuficiencia renal. Sí, bueno, mejor antes. Porque acuérdense una cosa, la hipertensión por sí sola, independientemente de la causa, sí me echa a perder la función de los riñones. Me sucedió con un niño también. A los 4 años le detectamos una hipertensión renovascular. Se iba a programar para hacerle el reinjerto renal. Todavía estaba yo en la SUB en México, en el Federico Gómez, y resulta que ya no regresó. Eso fue cuando yo estaba haciendo pediatría, todavía ni siquiera era nefro, todavía no estaba haciendo nefro. Pero me acuerdo muy bien de él porque me tocó recibirlo en mis urgencias. Cuando ya estoy en nefro, estoy hablando de R2, R3, R4, R5, 3 años después regresa el niño, pero ya con insuficiencia renal. ¿Qué fue lo que pasó? Que la hipertensión arterial, las altas dosis de renina, ¿sí? Me echó a perder el riñón bueno, ¿sí? Entonces aquí no se hizo un seguimiento adecuado, como la señora era de fuera, había conseguido IMSS, que supuestamente por medio del IMSS lo iban a ver, no lo vieron y llegó con insuficiencia renal ya para idealizar. Entonces, por eso es muy importante hacer una buena ruta diagnóstica de la hipertensión arterial porque las secuelas a nivel renal pueden ser irreversibles. ¿Sí? Ahora, llega el paciente con hipertensión arterial. ¿Cuáles son las principales causas que me pueden generar la hipertensión arterial? O diagnósticos diferenciales. ¿Qué le descartarían inicialmente? ¿O qué le pedirían de estudios? ¿Podríamos pedir una biometría? Bueno, la biometría sí. ¿Para qué te sirve la biometría o por qué? Pues para ver los niveles de células sanguíneas. Pues más que nada la hemoglobina y todo, acuérdense que la biometría es un poquito más desde los estudios que se utilizan rutinarios para descartar cualquier cosa. ¿Qué otro estudio le pediríamos? ¿Un electro? Definitivamente un electrocardiograma. ¿Por qué el electrocardiograma? ¿O para qué? Y de hecho también hasta un ecocardiograma está indicado en el protocolo de hipertensión arterial. ¿Por qué? ¿Qué tengo que descartar? Pues alguna anomalía cardíaca. Bueno, ok. Acuérdense que otra de las causas, de las principales causas de hipertensión arterial en pacientes jóvenes y adolescentes puede ser la coartación de aorta. ¿Sí? Son pacientes que están coartados, están asintomáticos toda la vida y de repente tienen una crisis hipertensiva. Tuve un paciente así que llegó estaba en el baño y se cayó, llega y con una hemorragia parenquimatosa horrible. Entonces, ¿qué dijeron? Lo que pasa es que este güey se resbaló en el baño, se golpeó en la cabeza y tuvo la hemorragia. Y no, claro que no. ¿Qué fue lo que pasó? Que tuvo una crisis hipertensiva, ¿sí? Tuvo un accidente vascular y por eso se cayó. A fin de cuentas, falleció, pero nos dimos cuenta hasta cuando ya estaba en terapia súper hipertenso,
y que le hicimos el rastreo, resulta que estaba coartado y esto provocó la crisis hipertensiva. Entonces, por eso está indicado pedirle un ecocardiograma, pedir un electrocardiograma precisamente para descartar ese tipo de patología. ¿Qué más que estudio le pedían? Una química sanguínea. Definitivamente, acuérdense que la función renal es súper importante. Ya tuve en algún caso de que el paciente me lo mandan por hipertensión arterial y resulta que tiene insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, la química sanguínea está indicada. Aparte que acuérdense que para el síndrome metabólico, pues los niveles de glicemia me ayudan a hacer el protocolo de estudio. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le van a pedir? Si mencioné metabólico, ¿qué tienen que descartar? ¿O qué le van a pedir? Bueno, pues también se podría descartar un feocromocitoma, ¿no? Bueno, ya es una casa rara, pero puede pasar. Sí, definitivamente dentro del protocolo de hipertensión arterial está indicado pedirle los metabolitos en orina. Claro que hay ocasiones que, por ejemplo, a esos pacientes, pues yo se los pido a lo mejor ya como última instancia, precisamente porque no es tan frecuente. Entonces, primero descarto todo lo inicial y si ya lo estoy sospechando, pues lo solicito. Aparte que acuérdense que, por ejemplo, el feocromocitoma no nomás me da hipertensión, me da otros síntomas vagales que me pueden hacer sospechar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ya es un paciente de 22 años, sí, pues es difícil que sea un feocromocitoma como tal. Sí, porque y más que está sintomático, pues más que la presión, pues no es difícil. Sin embargo, está dentro del protocolo, definitivamente, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro estudio le pedían? Si les dije metabólico, ¿qué más le van a pedir? No sé si ya dijeron, se me corta, diabetes para metabólico. Pues todo lo que es medio de diabetes, colesterol, triglicéridos, principalmente para descartar síndrome metabólico como tal. Nomás acuérdense lo que les comenté ahorita. No se casen inicialmente con el diagnóstico de hipertensión secundario a síndrome metabólico. Primero hay que descartar todas y más si son pacientes jóvenes o pacientes en edad pediátrica. Siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial descartando todas las probables causas y luego ya me quedo ahora sí, ya descarté todo. No cabe duda que es una hipertensión esencial, ¿sí? Entonces, todo para síndrome metabólico. ¿Qué más le voy a pedir? ¿Qué les comenté ahorita a esta señora que le detecté? El ejemplo que le di de la señora. ¿Estudio de imagen? ¿Cuál? Ultrasonido. Efectivamente. El ultrasonido me ayuda para dos cosas. En primer lugar, me ayuda para ver la silueta renal. Acuérdense que un riñón más pequeño que el otro, sí, con una diferencia mayor de entre 1 y 2 centímetros, pues hay que ver que ese riñón no esté hipoperfundido o que de plano no esté funcionando. Acuérdense lo que les comenté ahorita. Veía como 9 centímetros el riñón bueno y como 4 centímetros, que era mucho más de la mitad, ¿sí? Entonces, el puro ultrasonido por sí solo me ayuda a determinar la anatomía renal y de ahí puedo sospechar cualquier problema. Ahora, si le agrego un Doppler, me ayuda a ver lo que viene siendo, en primer lugar, los flujos de las arterias principales, ¿sí? En segundo lugar, la perfusión renal como tal. Y en tercer lugar, me saca los índices de resistencia. Los índices de resistencia no deben de pasar de 0.7 milisegundos. Ahora, ¿qué es un índice de resistencia? ¿A qué se refiere con índice de resistencia? ¿A qué lo asocio un índice de resistencia elevado? O sea, si es un riñón que está mal, que está congestivo, que está cicatrizado, ¿cómo va a estar la presión intraglomerular o la presión intrarrenal? Pues más elevada. Efectivamente, como es un riñón que no le llega, que detecta que no le está llegando adecuada perfusión renal, pues busca mecanismos de aumentar la presión intraglomerular e intrarrenal. Entonces, esto me eleva los índices de resistencia en las arterias internas renales. Entonces, siempre deben estar por debajo de 0.7. Por ejemplo, en el paciente trasplantado, yo me doy cuenta cuando está empezando a trombosarse porque empiezan a elevarse los índices de resistencia, ¿sí? Entonces, con el puro Doppler yo puedo detectar, caray, tiene un riñón pequeño, pero aparte tiene los índices de resistencia súper elevado, lo más seguro es que es un problema renovascular, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro estudio le pido? ¿Qué me secreta el riñón que me da hipertensión?
Renina. Efectivamente, eso solicita también niveles de renina, ¿sí? ¿Qué me puede producir que un riñón me produzca renina? Un ¿O tumor. qué factores influyen para que aumente la renina en sangre? Pues un flujo disminuido hacia el riñón. Bueno, flujos disminuidos. En segundo lugar, también, acuérdense que les había comentado que, por ejemplo, en aquel paciente con infecciones crónicas de pielonefritis puede tener cicatrices renales. Y esta cicatriz puede ser una producción excesiva de renina. Entonces tengo que descartar también cicatrices renales. Ahora, la renina me apoya, pero ¿cómo yo puedo saber que un riñón tiene cicatrices? ¿Cómo lo puedo detectar? Puede ser con un ataque contrastada. Fíjate que no, Sí, o lo que biopsia. y sí, a lo mejor con biopsia, el problema es que imagínate la cicatriz está pegada al ilio y tú le haces la biopsia en el polo, pues obvio que es difícil, es súper complicado tenerlo exactamente donde es esta. Por ecografía, pues, más o menos lo podemos sospechar, pero tampoco, porque en el Doppler se puede ver menos perfusión, pero la verdad es que es muy inespecífico. Entonces, ¿qué hago? Le hago mejor un gamagrama. Se llama gamagrama con DMSA. Hay dos tipos de gamagrama que se utilizan en el riñón. Con DTPA, que es el que me ayuda a determinar la función. Con DTPA me dice cuánto tarda en llegar el medio de contraste o la radiación que le ponemos, cuánto tarda en eliminarlo, cuánto elimina el riñón izquierdo, cuánto elimina el riñón derecho, ¿sí? Y el porcentaje de eliminación de cada uno. Entonces me ayuda para determinar función. Con DMSA, lo que me detecta es perfusión renal. Entonces, un riñón que se va a pintar completamente y si de repente encuentro zonas frías o zonas de perfusión, pues ahí sospecho que nos estamos enfrentando a una cicatriz renal. Entonces, le hago un gamagrama con DMSA. No me acuerdo cuál es la pinche hisopo que se utiliza, pero son las iniciales que son. Les contaría mentiras si les digo cuál, si ahorita no lo tengo a la mano. ¿Sí? Entonces, acuérdense, con DTPA es para función, con DMSA es para ver perfusión. Y la perfusión está asociada a áreas frías en el riñón que me hacen sospechar lo que viene siendo la cicatriz renal. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro estudio le pido? Ya mencionamos lo de los metabolitos en orina para fibromuscitoma. ¿Qué otra cosa? Reninas periféricas, también ya lo vimos. Sí. ¿Qué les pasa con la tiroides? Pues si hay una tirotoxicosis puede causar hipertensión. Acuérdense que a veces el paciente hipertiroideo se da cuenta porque de repente tiene crisis hipertensiva. ¿Sí? Y a lo mejor no llega tan al grado, al grado de ser una emergencia, pero sí le aumenta la presión. Y dentro del protocolo de estudio ven y resulta que tiene hipertiroidismo. Entonces, el paciente le hay que pedirle perfil tiroideo también para descartar esto. ¿Sí? Y ya una vez que tuve esos estudios que son los principales que se utilizan con el paciente con hipertensión arterial, si sale todo normal, no hay ninguna patología de origen renal, la función renal está conservada, no trae proteinuria, no trae hematuria, porque acuérdense que el síndrome nefrítico, yo puedo detectar la hipertensión arterial y resulta que le tomo el examen de orina y trae hematuria y trae proteinuria, entonces también ahí faltó el examen general de orina, ¿sí? Entonces ya le detecté todo, ya le solicité todo, perdón, no detecto nada y resulta que, pues, el clásico con sobrepeso, que tiene una vida muy sedentaria y aparte tiene los antecedentes de hipertensión arterial, pues entonces ahora sí ya puedo decir, es una hipertensión esencial. Pero ya hago el diagnóstico después de descartar todas las patologías que me pueden afectar, sí, principalmente el origen renal. Y cardíaco quedamos, ¿qué? Cuando es coartación aórtica. ¿Sí? Entonces ya vieron que no es tan fácil hacer el diagnóstico de hipertensión y es el primer error que hacemos.
es hipertenso porque su papá es hipertenso y la mamá también es hipertensa. Y no, claro que no, hay que hacer un protocolo de estudio de hipertensión arterial. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos iniciales que se da al paciente con hipertensión arterial? ¿Qué le manejan de primera línea? Un IECA y un diurético, ¿no? Ok, nada más hay que tomar en cuenta una cosa. Para Primero utilizar la IECA, Ahí, Y tenemos los que cambio de estar vida. seguros, tenemos que estar seguros de que no tienen problema renal. ¿Por qué? Porque si yo tengo una renovascular donde está disminuido la perfusión renal de un riñón y el otro está más o menos compensando, y yo le pongo el IECA, acuérdense que voy a bajar la presión intraglomerular, voy a disminuir el filtrado y lo puedo llevar a insuficiencia renal. Entonces el IECA está contraindicado en el paciente con hipertensión renovascular o con riñón único. ¿Sí? También la dieta y el ejercicio, ¿no? Ok, yo creo que antes que nada hay que primeramente la dieta y el ejercicio. Incluso hay pacientes que con la pura dieta, ejercicio y un poquito de diurético mejoran. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro? Entonces, el IECA definitivamente de primera instancia no está, a menos que haya descartado estas dos entidades, renovascular y riñón único. ¿Sí? ¿Qué otro medicamento? Pues Digamos que el puede ser un diurético le ayuda. ARA2 en lugar del IECA. Definitivamente. Ahorita los ARA2 van desplazando a los IECA que anteriormente se consideran de primera instancia. ¿Sí? Pero ahorita poco a poco van cayendo en desuso. ¿Sí? Y el ARA2 es el que está sustituyendo al IECA. ¿Qué otro medicamento hay que tener cuidado a la hora de administrar? ¿Qué pasa con la hidralacina? ¿Lo doy o no lo doy? La hidralacina es un excelente antihipertensivo, nomás tomen en cuenta que me puede dar pseudolupus. Entonces, si es un paciente que yo estoy pensando en una glomerulopatía y le inicio con hidralacina de primera instancia, sí, me puede enmascarar, sí, un cuadro inmunológico con el pseudolupus que produce. Entonces, si yo estoy pensando en eso, pues no lo inicio de primera instancia. ¿Qué otros medicamentos más seguros? Los beta bloqueadores. Acuérdense que el beta bloqueador, aparte del efecto que tiene para disminuir la presión arterial, también tiene un efecto secundario en la producción de renina. ¿Sí? Entonces tiende a bajar la renina, definitivamente. ¿Qué otro antihipertensivo? Tenemos que tener cuidado. pues Pues ya dentro de los que los... son, ay, perdón, ¿Cuál? los que son secundarios como los alfa bloqueadores y pues todos esos. La ventaja del alfa bloqueador es que son dos medicamentos muy seguros que a veces que no tienen tanto efecto secundario. Lo único es que no son tan efectivos a diferencia de los demás, pero sí se utilizan también. O sea, es raro que un paciente con puro alfa bloqueador se controle completamente la presión. Entonces, que ahí siempre van combinados. Pero sí, son medicamentos muy seguros. ¿Sí? ¿Qué es lo que damos con el paciente con crisis hipertensiva? ¿Qué es lo que le tenemos que hacer para bajar la presión? ¿Qué se utiliza? Así el paciente llega con cefalea, caray, trae la presión en 180 sobre 130. ¿Qué le van a hacer? ¿O cómo han visto que los controlan los pacientes con crisis hipertensivas? Pues así rápido, pues vasodilatadores. ¿Cuál? Pues pueden usar el isosorbide, Sí. esto que les pueden dar, el monitrato de isosorbide. Sí, ese sí. Es de los, Ahorita son de los que se utilizan más frecuente. La nitroglicerina también. Sí. ¿Se han fijado? Anteriormente se utilizaba mucho el nifedipino, las cápsulas de gel de nifedipino sublingual. Y ahorita no se utilizan tanto. ¿Por qué? Porque ya se vio que en forma rápida, al abrir la presión, comprometía la perfusión a nivel cardíaco. Y a mí me tocó ver dos pacientes que les pusieron el nifedipino y en menos de 2 minutos caían infartados. ¿Sí? Entonces, por eso el nifedipino va cayendo un poquito en desuso, pero el nifedipino era de los medicamentos
que antes inicialmente se utilizaban para las crisis hipertensivas y funcionaba muy bien. Pero si es el paciente hipertenso, ya con un antecedente de problema hipóxico a nivel cardíaco, pues definitivamente está contraindicado. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Por eso utiliza nitroglicerina, por eso utiliza nifedipino, isosorbide, que no tienen ese efecto secundario a nivel cardíaco. Ya en el paciente más grave, por ejemplo, incluso en la embarazada, se utiliza el sulfato de magnesio intravenoso, ¿sí? ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro intravenoso hay? Que se utiliza para arritmias también, que es un calcio antagonista. El verapamilo, ¿sí? Son de las pocas que hay intravenoso. Y por último, lo que viene siendo el nitroprusiato de sodio, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre las principales complicaciones o los principales efectos secundarios que puede haber con los manejos hipertensivos. Acuérdense, siempre primero es la dieta, la restricción de sal en la dieta, ¿sí? El ejercicio. Pueden empezar con un diurético, ¿sí? Y ya de los medicamentos más seguros que damos que era el ARA-2. Y acuérdense del diagnóstico de hipertensión, no se dejen llevar por las cifras, revisen las tablas, si quieren ahorita busquen así tablas para la edad de las cifras de tensión arterial, y ahí les van a decir más o menos cuánto deben de manejar de acuerdo a la talla. ¿Sí? Y no se les olvide otra cosa, lo que les comentaba ahorita, 120/80 no siempre es una presión normal, hay que tomar en cuenta la edad y la talla del paciente. Bueno, ¿dudas hasta aquí de hipertensión? Oye, les dije como 3 preguntas de examen ya. Yo tengo una duda, doctor. Dime. En las personas que hacen mucho ejercicio, que hay hipertrofia fisiológica del corazón, Sí. ¿ahí se considera una hipertensión? No, porque acuérdate que el paciente que hace mucho ejercicio es al revés, que ahí siempre tiene la presión más baja. O sea, la hipertrofia del corazón aumenta más el flujo, pero las resistencias vasculares están disminuidas, por lo tanto que hay siempre el paciente con mucho ejercicio, o sea, nosotros los mamados tenemos la presión más baja, casi siempre. Ok. Entonces, O sea, si está alta y tiene antecedentes familiares, pues ya podremos preocuparnos. definitivamente. Y hay otra cosa, casi siempre el paciente que hace mucho ejercicio y que empieza con hipertensión, hay que descartar el uso de anabólicos, hormona de crecimiento y pseudoefedrina, que son 3 medicamentos que se utilizan regularmente en los gimnasios. La pseudoefedrina como quemador de grasa, lo que es el lipodren y todos esos. Los anabólicos, principalmente el testrol, todos esos, que son medicamentos que tienen metabolismo hepático, pero aparte de que retienen agua, ¿sí? Aumentan las resistencias vasculares periféricas, ¿sí? Y por último, la hormona de crecimiento. ¿Cuál es el problema del efecto de la hormona de crecimiento? Que desgraciadamente hace crecer, pero no nomás el músculo de las extremidades, el músculo estriado como tal, sino también afecta lo que viene siendo el músculo cardíaco. Y lo malo de esto es que llega a aumentar tanto la producción de músculo, pero no aumenta la vascularidad. Y es el clásico atleta que se muere por un infarto agudo al miocardio. ¿Sí? Entonces acuérdense, el paciente de la persona que hace mucho ejercicio hipertenso, hay que descartar cualquiera de esas 3 patologías. Pseudoefedrina como quemador, anabólicos y hormona de crecimiento. ¿Y sabes cuál es el problema? Que, por ejemplo, yo lo veo, ustedes saben que yo soy beisbolista. Entonces, siempre cuando va a empezar la temporada, principalmente el estatal, tengo muchos amigos que se preparan con tiempo. Y de veras hay un abuso, porque desgraciadamente no hay un control de todo ese tipo de sustancias. Hay un abuso de anabólicos como no tienen una idea, y son gente que no toma en cuenta los riesgos, ¿sí? Y las afecciones que me puede producir a mediano y largo plazo, ¿sí? Principalmente alteraciones hepáticas, retienen más líquidos y alteraciones cardiovasculares. Y el problema es ese, lo que les comentaba ahorita, que aquí no hay una regulación
de todo ese tipo de sustancias. Hay miles de laboratorios en México que producen ese tipo de anabólicos y los venden por internet como no tienen una idea, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, sí hay un abuso muy importante, principalmente de anabólicos y de pseudoefedrina, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Dudas hasta aquí de hipertensión? ¿Nos seguimos o tienen clase? No, tenemos hasta las 2. Hoy es jueves, ¿no? Sí. Sí. Doctor, las intervenciones quirúrgicas para ¿Las controlar qué, perdón? las intervenciones quirúrgicas para controlar hipertensiones resistentes, lo vimos en cardiología, ¿qué tan común es? O sea que, ¿sí me escucho bien? Sí, ya. Sí, como que se cortó, pero ya. Que es, no me acuerdo bien el nombre, pero que meten un catéter y que por radiofrecuencia o sea, disminuyen o afectan el nervio, los nervios de la arteria renal para que se vasodilaten. Es que no me acuerdo cómo se llama. Acá no estaba enterado de esa cirugía, fíjate. Alguna vez escuché que se hacía una especie de alteración vagal para disminuir la hipertensión, pero no había escuchado eso de que directamente sobre la arteria renal. Pero sí sabía que había una estimulación a nivel vagal para producir la vasodilatación. De eso sí lo sabía. Sí, pero no, pero déjame lo investigo. Pero Sale, digo, nunca había escuchado de eso. Bueno, ¿dudas hasta aquí de hipertensión? No. Bueno, vamos a empezar ahora con lo que viene siendo síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Cuál es la triada de uno y cuál es la triada del otro? Primero, síndrome nefrótico. Es hematuria. Proteinuria e hipoalbuminemia. Ok, nomás que la hematuria no va ahí. Fíjense bien, la triada del síndrome nefrótico es edema, proteinuria e hipoalbuminemia. En el síndrome nefrítico es hematuria, hipertensión arterial y proteinuria. Ahora, el síndrome nefrótico se considera una entidad hasta cierto punto de bajo flujo, por llamarlo de esa manera. El síndrome nefrítico se considera de hiperflujo. Estoy hablando del espacio intravascular, ¿eh? Entonces uno es hipotenso y el otro es hipertenso, por llamarlo de esa manera. En el síndrome nefrótico tengo un problema en el que yo pierdo albúmina por la orina, ¿sí? A rangos nefróticos. Sí, quedamos que el rango nefrótico era arriba de ¿cuánto? 9. No. ¿No? Acuérdense que le di la clasificación de proteinuria de 24 horas. 2 gramos por decilitro. Ah, sí. ¿Cuánto? 2 gramos por decilitro. No. 3. Bueno, espérame. Ok, 2 gramos por decilitro en el examen de orina aislado, pero en cuantitativa. En examen de 24 horas. Más de 2 gramos. Más de 40. Más de 40 ya es Más de, nefrótico. 40. más de 40. Acuérdense, 2 gramos es en examen de orina. Simple. Ok. Acuérdense, arriba de 40 miligramos, perdón, de 40 son gramos por hora, por metro cuadrado de superficie corporal se considera rango nefrótico. Estoy hablando en orina cuantitativa de 24 horas. Aquí la característica de que va a tener síndrome nefrótico, pues va a tener proteinuria en rango nefrótica, como su mismo nombre lo dice. Y el paciente con nefrítico puede tener únicamente proteinuria significativa. ¿A qué me refiero? ¿Arriba de cuánto? En la de 24 horas. ¿Cuánto sería? Arriba de 4. Era de 4 a 39. Efectivamente. ¿Sí? Y en el examen de orina, ¿arriba de cuánto? Mayor a 100. Pues ya arriba de 100 se considera significativo.
Entonces, aquí tan solo con la cantidad de orina, con un solo examen de orina, yo puedo más o menos determinar de qué se trata. ¿Sí? Entonces, acuérdense, yo pierdo proteína, que la proteína que se pierde es la albúmina, por lo tanto tengo proteinuria, y como tiro la proteína que es la albúmina, pues tengo hipoalbuminemia, y acuérdense que la albúmina me produce una fuerza oncótica en el espacio intravascular. Si yo pierdo esa fuerza oncótica, pues venzo lo que viene siendo la presión hidrostática, y hay una salida o un escape de líquido a un tercer espacio. ¿Qué es un tercer espacio? ¿Qué es el tercer espacio? Pues el espacio intersticial. Ok. Un tercer espacio es aquel espacio donde no debe haber líquido. Háblese pleura, háblese abdomen, háblase hasta los párpados, el edema de los pies, el escroto, o sea, eso es un escape de líquido a un tercer espacio. ¿Sí? Pericardio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente tira proteína, tira la albúmina, se pierde la presión oncótica, por lo tanto me da edema. Es la fisiopatología del síndrome nefrótico como tal. ¿Qué sucede en el síndrome nefrítico? Disminuyo el filtrado glomerular, por lo tanto tengo retención hídrica. Esto hace que aumente el espacio intravascular. Esto hace que aumente la presión hidrostática a nivel vascular, por lo tanto hay salida también de líquido a un tercer espacio. Uno es por baja de la presión oncótica y el otro es por aumento de las presiones, principalmente sobre el endotelio vascular. ¿Sí? Por eso los dos pueden tener edema. Claro que va a ser más grave el edema del nefrótico en comparación del nefrítico. Y aparte, como tiene cierto grado de disminución de la albúmina sérica, pues obvio que me aumenta también el edema. Entonces aquí es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. El síndrome nefrótico rara vez me va a dar hipertensión arterial. En el nefrítico, como voy a tener aumento en la presión, en la espacio intravascular, ¿sí? Pues obvio que voy a estar hipertenso por este motivo. Entonces, es la fisiopatología de uno y del otro. Y acuérdense, el síndrome nefrítico, la causa más frecuente en niños principalmente y adolescentes es la glomerulonefritis posinfecciosa. Ya vimos más o menos de qué consistía, ahora que vimos hematuria. Ahora, del síndrome nefrótico, ¿cómo se clasifica? Antes de la clasificación, ¿qué es lo que pasa en el síndrome nefrótico? ¿Por qué se pierde la proteína? ¿Quién sabe? ¿Qué sucede a nivel? Se daña la membrana, ¿no? Del glomérula. Y entonces se filtra la proteína y empieza a pasar. Ok, casi siempre, anteriormente, bueno, o sea, no hay un daño estructural como tal que tú digas, estoy viendo que aquí está dañada la membrana como tal. No, pero se ha visto, anteriormente se tenía la creencia que el efecto de poro, acuérdense que se abría más y que esto provocaba que cupiera lo que viene siendo la albúmina. Y ahorita ya se vio que no, ya se vio que más bien se pierden ciertas características de la membrana que hace que se cambien las cargas y acuérdense que la albúmina tiene carga negativa y la membrana tiene carga negativa, por lo tanto cargas iguales se repelen. Pero al ver esta pérdida de sustancia en la membrana basal, disminuye la carga negativa, por lo tanto no es que se haga más positiva, sino más bien disminuye la negatividad. Y eso hace que pase, que no haya que no se repele pues esas dos partículas. Por lo tanto, es donde empieza a ver la proteinuria como tal. ¿Sí? Entonces ya el tamaño, eso que decían antes que era el tamaño, pues no, ya se vio que no, más bien son las cargas las que se alteran. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a tirar albúmina. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. Ya actualmente
se ha visto, o más bien se ha clasificado ya como glomerulopatía primaria, aquellas alteraciones que yo llego a encontrar a nivel de la membrana basal. Y esto me refiero a que se pueden alterar algunos genes, principalmente en los síndromes nefróticos congénitos o del primer año de la vida. Y principalmente se afectan lo que viene siendo la laminina, ¿sí? La podosina y la nefrina. Son 3 componentes del citoesqueleto y de la membrana basal, que son proteínas que se les ha visto alteraciones en los genes, por eso ha cambiado un poquito la clasificación. Y claro que el paciente que tiene una problemática de estos no va a mejorar con nada, tiene un pronóstico pues de reservado a malo, tanto para la función, sí, incluso para la vida, porque son pacientes muy pequeños que hay que meterlos incluso a nefrectomía para tratar de disminuir la proteinuria, para buscar estas alteraciones en estas proteínas del citoesqueleto principalmente. Ahora, ¿cómo clasificó el síndrome nefrótico? Puede ser primario y secundario. Efectivamente. El primario, o más bien el secundario, como su mismo nombre lo dice, pues casi siempre va asociado a alguna enfermedad, principalmente de origen inmunológico. Y a veces, tan solo con la pura edad, yo puedo sospechar un síndrome nefrótico secundario. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, el primario lo considero aquel que se presenta entre los 2 y los 6 años, con pico máximo a los 4 años. Y la pura edad por sí solo es un factor pronóstico. En segundo lugar, ¿sí? Tiene que ver, otros factores pronósticos que me da es que tenga compromiso de complemento. El primario no tiene por qué tener consumo de complemento. Si lo tengo, hay que descartar otra enfermedad inmunológica hasta no demostrar lo contrario. Y acuérdense una cosa, el lupus se puede presentar tanto como nefrótico o nefrítico. Y tiene esa característica que me consume complemento. Oigan, esa clasificación era de nefrótico. Sí. Sí. ¿Cuál era el que ¿El doctor? consumía? Las edades, ¿sí? Entonces, acuérdense, la pura edad es un factor pronóstico. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tengo que cuidar? Aquel paciente con síndrome nefrótico y que tiene compromiso de la función renal. El nefrótico rara vez me compromete la función renal. ¿Sí? Entonces, eso también es un factor pronóstico. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Aquel paciente que tiene un síndrome nefrótico, pero resulta que tiene un hermanito o un primo que también tuvo síndrome nefrótico. También me habla de mal pronóstico, definitivamente. O sea, paciente con antecedente de enfermedad renal en algún familiar cercano. ¿Sí? Entonces ahí ya no lo puedo considerar primario tampoco. Y claro, si yo le tomo la biopsia, ¿qué voy a encontrar? Pues lo más seguro es que sean cambios mínimos. ¿Sí? Esas son las características del síndrome nefrótico primario y también son factores de riesgo o de mal pronóstico, más bien, el que se salga de esas que comentamos ahorita. Ahora, acuérdense, del síndrome nefrótico secundario hay que descartar de primera instancia lupus. Hasta ahorita la mayoría de los nefróticos que me ha tocado ver secundarios han sido por lupus, a excepción de un paciente que me acuerdo, yo lo vi de 11 años, 9 años tenía, no es cierto, 9 años. Yo le comenté a la mamá, me dice, digo, nomás por la edad, tenemos que estar al pendiente. Entonces le mandé pedir todo para lupus, le mandé pedir todo lo asociado, inmunológico,
y salió normal, negativo. Pues ya, le empiezo el tratamiento. Como a la segunda cita, que ya fue cuando le quité la cortisona, el esteroide, llega y me comenta el niño de que trae una bola en la ingle. Entonces, cuando lo reviso, efectivamente, traía un ganglio muy crecido en la ingle. Pues ya lo mando para que le hagan la biopsia, para no hacer largo, fue un linfoma. Entonces fue un paciente con linfoma que debutó como síndrome nefrótico. Y el linfoma, acuérdense que es un cáncer a expensas de qué. ¿Cuáles son las células que se afectan en el linfoma? Si se llama linfoma, Los linfocitos. efectivamente. Y aquí es donde viene esa característica de que el síndrome nefrótico está asociado principalmente al sistema inmunológico y a linfocinas, a la producción de linfocinas. Ahora, había pacientes que resulta que tenían, yo le tomaba la biopsia y tenía esclerosis focal y segmentaria. Estos pacientes llegan a insuficiencia renal, se trasplantaba y resulta que al término de un año, año y medio, volvían a presentar síndrome nefrótico. Estoy hablando de un riñón que era de cadáver, que no tiene nada que ver con el paciente, y el riñón de nuevo volvió a desarrollar la enfermedad. Entonces aquí también se vio que había un factor circulante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me afectaba el riñón, que se supone que no tenía nada que ver con el paciente, y hacía que se desarrollara nuevamente la infección. Principalmente con la esclerosis focal y segmentaria. No se les olvide eso. Entonces se han buscado muchas causas del síndrome nefrótico, y lo único que se ha visto es que definitivamente está asociado a problema inmunológico. Fíjense, problema inmunológico me refiero a linfocitos, linfocinas, no precisamente tiene que ser a enfermedad inmunológica. Ahora, yo tengo el paciente, quedamos que la principal causa era el problema, el primario, perdón, era el más frecuente, principalmente en niños, ya vimos la edad. ¿Cuál es el principal motivo de consulta del paciente con síndrome nefrótico? ¿O por qué van a consulta? Por el edema. Efectivamente. O sea, el paciente no va porque, oiga, estoy orinando proteínas, oiga, estoy orinando poco, no. Él va porque está muy edematizado. Y acuérdense que el paciente con síndrome nefrótico, aparte de la pérdida de lo que viene siendo la presión oncótica, como disminuye el espacio intravascular por la fuga de líquido que hay en el tercer espacio, por lo tanto dejan de orinar también. Entonces, es otra característica que dicen, es que yo veo que mi niño está orinando menos que antes. Entonces dejan de orinar también. Y no precisamente quiere decir que sea un factor de mal pronóstico el que dejen de orinar. Simplemente no están orinando porque el espacio intravascular está disminuido. ¿Sí? Entonces, llegan el paciente por edema. ¿Qué es lo primero que le tengo que hacer a este paciente o le voy a ofrecer a este paciente? Podría ser un diurético. Sí, pero haz de cuenta que yo tengo un edema donde tuve una fuga del espacio intravascular a un tercer espacio, donde el diurético lo único que hace es que me disminuye más todavía el espacio intravascular. Entonces, de por sí es un paciente que lo tiene disminuido, y si yo le pongo el diurético, pues más se va a disminuir. Entonces, más bien serían proteínas, ¿no? Ajá. Entonces, se llama oncodiuresis. ¿Qué es la oncodiuresis? Yo le pongo si estoy tirando albúmina, pues le pongo una carga de albúmina, que casi siempre la oncodiuresis se calcula a 1 gramo por kilogramo de peso. Se pasa sin diluir y lo paso para 4 o 6 horas dependiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago con esta albúmina? Jalo todo lo que viene siendo el líquido del tercer espacio, al espacio intravascular.
Por eso tengo que tener cuidado de que no se me vaya a encharcar el paciente, porque me puede provocar incluso edema agudo de pulmón. Entonces jalo el espacio, el líquido al espacio intravascular, y ahí es donde aprovecho para poner ahora sí el diurético. Entonces le pongo el diurético a la mitad y al final de la albúmina. ¿Por qué al principio no? Porque platicamos ahorita, el diurético por sí solo, o sea, puede estar edematizado, pero el edema no se va a disminuir con el diurético, porque no es un edema por exceso de líquido, es un edema por fuga del espacio intravascular. Entonces el diurético no me sirve con nada. Y tengo el riesgo de que este diurético, ¿sí?, me concentre más la sangre y que pueda tener incluso trombosis, principalmente de la vena renal o de los senos longitudinales del cerebro, de la cabeza, pues. Por eso el nefrótico no debo utilizar diurético de primera instancia. Ahora, ¿cuándo debo considerar la posibilidad de hacer biopsia renal en el paciente nefrótico? ¿Cuándo se altera la función renal? ¿Cuándo tengo familiar directo? ¿Sí? ¿Cuándo tengo mala respuesta al tratamiento? Sí, con esas son 3 consideraciones para hacer biopsia renal en el paciente nefrótico. Ahora, ¿cuándo pongo oncodiuresis? Acuérdense, el paciente con síndrome nefrótico, así como me tira la albúmina, también tira inmunoglobulinas. Por lo tanto, estos pacientes, pues va a estar disminuido lo que viene siendo la opsonización. Por lo tanto, son más susceptibles a que tengamos infecciones, principalmente ¿por quién? ¿Qué bacterias? Si no hay opsonización, ¿cuáles bacterias me van a afectar más? Principalmente encapsulados. Y entre ellos el neumococo, es de lo más frecuente. ¿Sí? Entonces, la principal complicación del paciente con síndrome nefrótico son las infecciones que van desde peritonitis primaria hasta celulitis. O al revés, más bien, van desde celulitis hasta peritonitis primaria. ¿Cuál es la diferencia entre una peritonitis primaria y una secundaria? ¿Cuál es la diferencia? ¿La causa? Te lo voy a así, te lo voy a resumir así en pocas palabras. Tiene que ver únicamente con la integridad del peritoneo. O sea, yo puedo tener una peritonitis y mi peritoneo estar íntegro. Por ejemplo, la apendicitis complicada que da peritonitis se considera secundaria porque hay ruptura del peritoneo. Si o no, se revienta el apéndice y se altera la continuidad del peritoneo. Entonces es secundaria. Si yo tengo una peritonitis por diálisis peritoneal, tengo un instrumento ahí que me está quitando la integridad del peritoneo. Entonces la única diferencia que hay entre uno y otro es la integridad del peritoneo. El paciente con síndrome nefrótico, como tiene menos opsonización, tira las inmunoglobulinas, ¿sí? Y aparte tiene de más de líquido en lo que viene siendo el abdomen, pues es un paciente que es más susceptible a que pueda tener cuadros infecciosos que no es tan frecuente que se presente como la peritonitis primaria. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo voy a poner albúmina? ¿Cuál es la indicación de albúmina? Cuando tenemos fuga a un tercer espacio, ¿cuáles son los principales órganos donde se va el líquido? O sea, ¿dónde se va el edema? Miembros inferiores. Descendente, ¿no? De miembros inferiores. ¿Ok? Y por ejemplo, mientras los miembros inferiores no hay tanto problema, los párpados no hay tanto problema. Aquí lo malo es cuando es tanto en el abdomen, por ejemplo, que me compromete
o me da un patrón restrictivo respiratorio. O sea, es tanto el edema que trae en el abdomen que no permite que respire adecuadamente. Entonces, esa es una indicación de poner oncodiuresis. Paciente con patrón respiratorio restrictivo. Por ascitis, claro. Ahora, así como se aumenta el líquido en el peritoneo, también puede aumentar en la pleura. Acuérdense que una cosa es derrame pleural y otra cosa es edema agudo de pulmón, ¿sí? En el derrame pleural, ¿sí? Es por la pérdida de la fuga del líquido al tercer espacio, que en este caso fue la pleura. Es una indicación de poner oncodiuresis. Nada más acuérdense una cosa, la oncodiuresis por sí solo, cuando jala todo el líquido, sí me puede dar edema agudo de pulmón, pero no tiene que ver nada con la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, quedamos que patrón restrictivo, derrame pleural o pericárdico, grave, claro. Si trae un pericárdico así, trae un derrame laminal, pues no es indicación. Pero cuando ya es importante, hay que poner oncodiuresis. No hay que puncionarlos, porque a veces cometen ese error de que los puncionan. Y lo malo de esto es que se hacen unas fístulas que es bien difícil después de controlar. Entonces, con la pura oncodiuresis tienes sin necesidad de puncionar al paciente con síndrome nefrótico. ¿Sí? Entonces, le vamos a poner albúmina a aquel paciente con patrón restrictivo, con derrame pleural, con escroto a tensión. Acuérdense que puede ser tanto el edema que me puede comprometer la circulación del testículo. O incluso a las mujercitas, pues se le ven los labios demasiado aumentados de tamaño por el edema. También es indicación para poner oncodiuresis. Entonces, la afección a genitales. ¿Sí? Y claro, lo que comentamos ahorita, infecciones. Acuérdense que la infección se predispone por el medio que produce el edema. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Quitar este medio favorable para que disminuya la infección. ¿Sí? Esas son las principales causas para administración de albúmina de forma directa. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí quedó claro? Sí, doc. Sí. Bueno, entonces mañana continuamos con síndrome nefrótico, con manejo, lo que viene siendo la fisiopatología, o más bien los resultados de la biopsia y las principales complicaciones del manejo. ¿Sale? Doctor, tiempo, Sí. una pregunta. Entonces, en caso de derrame pleural, ¿se indica la oncodiuresis? Sí. ¿Podría también indicar junto con la oncodiuresis o después el diurético para que elimine No. Ok, acuérdate que o sea, el término oncodiuresis se utiliza para la administración de albúmina más diurético. Ah. O sea, tengo que poner la albúmina, quedamos que a 1 gramo por kilo Ujú. para 4 horas y le pongo diuréticos a altas dosis a la mitad y al final de la administración de la albúmina. Solamente así es como funciona la oncodiuresis. Yo le puedo poner mucho albúmina, pero así como se la pongo, en 4 horas la va a tirar. Entonces, lo único que estoy haciendo es aumentando la albúmina, disminuyendo el edema, pero al tirarla otra vez se vuelve a edematizar. Entonces, lo importante es que se elimine ese líquido que hay de más en el tercer espacio. Y la única manera que lo logro es jalando el líquido, el espacio intravascular y poniendo el diurético. El diurético, ok. Entonces, digo, oncodiuresis es albúmina más diurético. ¿Sale? Sí, ya. Bueno, Gracias. entonces, mañana nos vemos y continuamos con esto.